Buenas tardes, estamos con los poetas Mijaíl Lamas y Mario Bojorquez en esta tarde de poesía. Son dos de los poetas más significativos de los últimos años en nuestro país, ambos poetas sinaloenses. Mijaíl Lamas nació en 1979 en Culiacán, Sinaloa. Mario Bojorquez nació en 1968 en Los Mochis, Sinaloa. Mijaíl Lamas ganó recientemente el Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura, y Mario Bojorquez ha recibido recientemente el Premio Alhambra de Poesía Americana que se da en España. Esta tarde ambos platicarán su idea respecto a la poesía, su poética, y también nos leerán algunos de sus textos. En esta conversación, la primera pregunta que les queremos hacer, y que invitamos también al público que nos sigue desde su ordenador, desde su computadora, la primera pregunta que les queremos hacer es la pregunta más fácil y también la más complicada. ¿Qué entienden por poesía? Mijaíl. Bueno, es la más complicada sin duda. Bueno, yo entiendo la poesía desde una perspectiva bastante arcaica, ¿no? Desde una visión muy originaria de lo que es la poesía, una manera de crear singular en la que el hombre, el ser humano, ha utilizado para transmitir su dolor, sus pasiones, sus sentimientos, ¿no? Esencialmente, siendo muy reduccionista, esa es particularmente mi idea de la poesía, ¿no? Una forma singular que tiene el ser humano para transmitir su esencia, para durar en el mundo, ¿no? Esa sería mi visión personal de la poesía. Mario. Yo he pensado de hace mucho tiempo acá que la poesía es una posibilidad del lenguaje, sin duda para mí la forma más elevada de esta posibilidad. El lenguaje encuentra su forma más pura cuando se acerca a la poesía. Ahora, de pronto, dije se acerca a la poesía, pero de pronto estar inmerso en el mundo de lo poético, ¿no? Pues exige de quien participa de eso, ¿no? Una actitud, un compromiso, una forma de vincularse con aquello otro que difícilmente se puede decir sino con ciertas palabras. Y entonces ya, aquí paso de la noción de lenguaje a la noción de palabras. Las palabras desde luego contienen por sí mismas una musicalidad y un significado. Son signo sonoro y son signo gráfico también. Las palabras contienen ese valor. Ahora, dispuestas de un modo especial, hacen que ocurra el poema. Ya está ocurriendo el poema y de pronto el lector en algún momento puede, a través de estas palabras reunidas en una hoja de papel o bien escuchadas en un discurso, vivir intensamente aquella misma emoción que fue primigeniamente dispuesta en el poema. A este diálogo, a esta forma de dialogar entre las almas de los seres humanos, es a lo que yo entiendo como poesía. Hay una pregunta que normalmente se les hace a los poetas, y es: ¿cuál fue su primer acercamiento a la poesía? ¿Cómo llegan al poema? ¿Y cómo llegan a escribir poesía después? Mijaíl. Bueno, personalmente el primer acercamiento que tuve con la poesía no fue necesariamente con los libros, sino con la música popular, ¿no? Con algunas canciones rancheras, con algunos corridos incluso, corridos de todo tipo, por ejemplo, y esencialmente con las letras del rock. Cuando yo descubrí que Jim Morrison, por ejemplo, había leído a Rimbaud y que realmente a quien Jim Morrison quería imitar era a Rimbaud y a Charles Baudelaire, empecé por interesarme por estas formas de expresión tan extrañas que se generaban en muchas de las canciones de rock y que realmente sucedían anteriormente en los textos poéticos. Fue de esa manera en que yo llegué a la
poesía, y bueno, también con algún librito extraño, con una portada muy extraña de García Lorca. Realmente lo que me llamó la atención fue la portada del libro, ¿no? Y de ahí encontrar las sonoridades del romance de Lorca en muchas de las canciones de la música popular sinaloense, por ejemplo, ¿no? Desde la perspectiva formal, ¿no? El octasílabo, el romance que se encuentra en el corrido, ¿no? Creo que de ahí, y bueno, otras lecturas que fueron importantes en ese tiempo, esencialmente García Márquez, ¿no? Que puede parecer un cliché. Yo creo que para mí una lectura en la preparatoria fue fundamental, descubrir 100 años de soledad y leer esa extraordinaria novela, ¿no? Y bueno, de ahí se fueron sumando muchas más lecturas, ¿no? Baudelaire, Rimbaud, Lorca, luego los poetas mexicanos contemporáneos, y así hasta ahora. Mario. Bueno, conmigo sucedió de esta manera. Yo tenía un padre que era un excelente lector. Mi papá era un lector voraz, era un lector muy inteligente, y desde muy pequeño me preparó, me acercó, digamos, a esta forma de existencia que tiene que ver con los libros. Así que yo, digamos, nunca dudé al respecto de cuál iba a ser mi destino sobre la tierra. Iba a dedicarme a los libros, y bueno, especialmente de los libros, la poesía, desde luego, ¿no? Mi papá le gustaba mucho leer poemas, y bueno, desde muy pequeño me enseñó a leer en mi casa antes de que yo fuera a la escuela primaria, y justamente con libros de poemas. Pero no solamente había libros de poesía, sino también había libros de historia, libros de filosofía, donde él, digamos, para un niño tan pequeño, ¿no? Hacía que estas historias y estos libros fueran temas interesantes para un niño, ¿no? Entonces, desde muy pequeño me enseñó mitología griega, por ejemplo, ¿no? O bien toda esta historia de romanos. Así que la semana pasada estaba leyendo a Suetonio, un poco convocado por la lectura de dos novelas extraordinarias de Robert Graves, Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Entonces estaba de nuevo viendo las marcas en el ejemplar de mi papá, es decir, sus subrayados, sus anotaciones, ¿no? Y bueno, de algún modo me recordó aquellos momentos, así que lo leí con mucha alegría. Ahora estoy leyendo a Tácito también en un ejemplar suyo, ¿no? Que son estos libros que me han acompañado tantos años, ¿no? Y bueno, así es como yo llegué a la poesía. Puedo recordar lecturas, por ejemplo, de Lorca, así como Mijaíl, que fueron fundamentales también para mi formación. Alguien podría pensar que es una cosa rara que en poetas mexicanos uno de los primeros poetas, de los iniciales, tenga que ser Federico García Lorca, ¿no? Para quien nos pueda estar escuchando en España o en otro lado, ¿no? Bueno, pues sí, debo decirles que Federico García Lorca es un poeta mexicano en muchos sentidos, es decir, la forma en que su poesía cristalizó después de su lamentable muerte y de, digamos, la persecución que su literatura vivió en esas décadas en su país, encontró una forma de acogimiento en la literatura mexicana. Y ustedes, si leen poesía mexicana, van a descubrir sin duda signos, rasgos de la poesía de Federico García Lorca, quizá el espíritu más delicado de nuestra